Lawan Corp. ¿Qué tal? Espero que estés de lo mejor. El día de hoy me gustaría platicar contigo de otros temas sobre economía, sobre finanzas, sobre algo diferente en tu programa de Lawan Corp. Esta vez siendo un formato de audio podcast. Y pues estaba platicando hace rato con uno de mis tíos de un tema importante sobre inversiones. Propiamente sobre inversiones en esta época de crisis, de posible recesión y demás. Porque muchas personas ahorita lo que están pensando es precisamente hacer valer un poco más su dinero. Cosa que es un poco complicada. No es por alarmarte, pero la verdad es que es un poquito complicada. Ahorita estaba recordando muchos eventos que sucedieron anteriormente y pues esto se parece ya a muchas cosas que han pasado antes. Pero eso sí, primero lo que me preguntó fue que si convenía invertir en dólares. Entonces yo así lanzando una piedra al aire le di una respuesta, le dije que no creía, que porque la cuestión era un poco relativa, sin documentarme, claro, simplemente una aseveración a ojo de buen cubero. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos ante unos tipos de cambio un poco anormales, pero que ya se han visto en algún momento. Y ahorita estaba ya más bien dándome a la tarea de ver un poquito los datos anteriores, de ver un poquito los datos que ya se habían tenido anteriormente. Y esto ya se había vivido, solamente que hay impactos en ciertas monedas que son más negativos que otros y en otros son más positivos. Ejemplo, en el caso del peso, podemos observar que más o menos como por el 2010, digo, no yéndome muy atrás, ¿verdad? El 8 de agosto del 2008, el dólar frente al peso estaba a 10 pesos con 12 centavos. Que si lo comparamos con el dólar que tenemos frente al peso al día de hoy, es de 20 pesos con 37 centavos. Hoy 30 de julio de 2022, ¿sale? Hoy es 30 de julio de 2022 porque ya son las 12:07 de la madrugada. Entonces hoy es 30 de julio de 2022. A lo mejor tú vas a estar viendo esto, escuchando esto el 31 de julio, el 1 de agosto, no sé, algún otro día, pero espero que te sirvan estos datos. Ahora, la moneda propiamente tiene que ver con la actividad económica que tiene un país, con el sustento que tiene su capital, pero ojo, no porque un país tenga mucho capital quiere decir que su moneda va a ser mayor frente al peso, sino que cuando una moneda es de mayor valor frente al peso, generalmente es porque puede hacer frente a factores económicos adversos y de igual manera por la producción que se tiene en un país. ¿Por qué? Hay algunas monedas que funcionan de forma distinta al dólar. Si ustedes creen que el dólar o que el euro o que la libra esterlina son las monedas más caras frente al peso, pues entonces ahí estamos equivocados. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Si analizamos la crisis que hubo en el 2008, recordemos que nosotros fuimos impactados, ¿sale? El primer trancazo, así hablando coloquialmente para que nos entendamos, el primer impacto fue obviamente para Estados Unidos, ¿sí? Pero posteriormente, cuando estamos hablando de agosto de 2008, comenzamos a ver ya después que empieza a subir un poquito, otra vez a estabilizarse el dólar frente al peso. Fíjense muy bien. Pero los acontecimientos que se dan en materia bursátil o en algo relacionado con las finanzas de las empresas que cotizan en las bolsas
siempre impactan al peso. Ejemplo, el 17 de octubre de 2008 ya se tenía un dólar de 12 pesos con 82 centavos. Fue una subida muy abrupta, por ejemplo, si lo comparamos con el dólar que se tenía el 26 de septiembre de 2008, o sea, a finales de septiembre. ¿Por qué? Porque para el 26 de septiembre era de 10.79, 10 pesos con 79. Y de repente, pum, una subida abrupta el 17 de octubre de 2008 de 12 pesos con 82 centavos. ¿Esto a qué se debió? Resulta que derivado de la crisis bursátil mundial de octubre de 2008, ¿qué fue lo que pasó? Que hubo una caída histórica de las cotizaciones prácticamente de todas las bolsas del mundo, sí, pero el peso es el que resiente más ese golpe frente al dólar, porque en todos los momentos el peso lo resiente así. Entonces no es por, alarmar ni cualquier cosa, pero vamos a comparar ahora con la cuestión relacionada con el COVID-19. El 20 de febrero de 2020, el peso frente al dólar, el dólar frente al peso más bien al revés, era de 19 pesos con 61 centavos. Pero el 20 de marzo de 2020 ya era de 24 pesos con 41 centavos. Fíjense, el 20 de marzo, o sea, comenzando el COVID prácticamente aquí. 24.41. Ha bajado, empezó a bajar el peso, ese dólar frente al peso. ¿Por qué? Yo creo que por muchas cuestiones, entre ellas que se empezó a reactivar la actividad económica. Recuerden que en ese momento todos estábamos encerrados. Entonces, cuando suceden ese tipo de acontecimientos, hay una baja producción en el país y no se puede hacer frente a las adversidades que se tienen en el entorno económico. Entonces, fíjense, 20 de marzo de 2020, 24 pesos con 41 centavos, ¿sí? 28 de febrero de 2020, 19 pesos con 61 centavos. Entonces estamos hablando de 5 pesos, casi. Ahora, eso es la cuestión del dólar frente al peso. Entonces podemos decir que en el momento en el que México se ve impactado con una crisis, es cuando el dólar va a ser más fuerte frente al peso, cuando va a subir. Pero lo más seguro es que después ese dólar vaya a bajar. Claro, no va a bajar al límite que estaba antes de la crisis, sino que baja un poco. O sea, tenemos picos para que se entienda. Y digo, la decisión es tuya. Yo nada más estoy analizando un poco más o menos cómo se comporta esta moneda en estos tiempos. Entonces, al momento de que existe una crisis en el país vecino, generalmente podemos dar un margen de entre 1 y 2 meses aproximadamente. Eso estimando más o menos, viendo aquí los gráficos. Digo, es una estimación, no es algo absoluto. Cada quien que analice y aplique su criterio, porque también tenemos a los economistas que son doctos en este tipo de temas. Y bueno, generalmente cuando comienza una crisis no la resiente México de inmediato, pero en algún momento, a lo mejor 1 o 2 meses después, puede ser el impacto. Y es cuando puede subir abruptamente el dólar frente al peso mexicano, que después baja, pero no se queda en el mismo valor frente al peso que tenía antes, ¿sí? O sea, no vamos ahorita no espero que tengamos otro dólar de 10 pesos frente al peso, la verdad. Pero bueno, entonces así funciona más o menos. Vamos a hablar de otras monedas. Fíjense que el euro me sorprende, era una moneda que estaba mucho más arriba del dólar. Y estamos hablando de que la situación es
mundiales a lo mejor han afectado precisamente al valor del euro frente al peso en comparación con el dólar. Porque al día de hoy, al 30 de julio del año 2022, tenemos un euro de 20 pesos con 82 centavos. Pero en el caso del dólar, tenemos un dólar que vale 20 pesos con 37 centavos. Fíjense, casi 50 centavos de diferencia, poco menos de 50 centavos del euro frente al dólar. Entonces no es mucha la diferencia. Cuando antes había una diferencia a lo mejor de 5 pesos, de 4 pesos, no sé, 3 pesos, depende. Y estamos hablando de que, por ejemplo, el euro en el 20 de marzo de 2020 valía 26 pesos. Carísimo, por cierto. 26 pesos con 13 centavos frente al peso. Y el dólar, que ahorita les comenté, ¿cuánto era? 24.41, o sea, poquito. Hay poca diferencia. Ahora estamos hablando de que están casi equiparables. Hay que tener mucho cuidado en que se invierte, precisamente porque en algún momento se pensó que el euro era muy superior al dólar frente al peso mexicano, pero ahorita estamos viendo otro panorama. Ahora, la libra esterlina. La libra ahorita está en 24 pesos con 80 centavos. Esa siempre ha sido más alta generalmente. E incluso si estamos hablando de marzo, del 20 de marzo de 2020, estaba en 28.45. Pero su punto más alto creo que no fue ahí. Según yo fue como por el 17 de abril. 17 de abril a 29 pesos con 61 centavos, si no mal recuerdo. La libra esterlina ha sido muy fluctuante, pero todas estas monedas, lo que son dólar, euro y libra, se han mantenido en un valor, en un valor positivo frente al peso mexicano. Es decir, han estado subiendo. Porque si comparamos un euro de, ¿qué les gusta? Del 10 de febrero de 2006. Un euro, el 10 de febrero de 2006, era de 12 pesos con 49 centavos frente al peso mexicano, que ahorita está en 20 pesos con 82 centavos. O sea, fíjense, casi ha estado al doble. Y la libra esterlina, cuando estuvo más barata, generalmente fue, bueno, por citar un ejemplo, fue el 10 de febrero de 2006, fíjense, a 18 pesos con 28 centavos. Si estamos hablando de los últimos 15 años a lo mejor. Y ahorita está a 24 pesos con 80. O sea, sigue estando, o sea, ha subido, se ha mantenido subiendo. Ahora, lo que es la moneda de la India, la rupia. La rupia también se ha mantenido en un valor positivo. Ahorita está en 26 centavos. Claro, es un valor más bajo, digamos, pero que de alguna manera ha estado subiendo. ¿Por qué? Porque si tomamos el valor de la rupia del 6 de septiembre de 2013, estamos hablando de 20 centavos contra los 26 centavos que se tienen hoy. Y otra moneda muy relevante. En este caso, tenemos lo que es la moneda de Ucrania. Ahorita, en este caso, ya hemos sabido que se está viviendo una situación difícil entre Rusia y Ucrania. Pero si comparamos lo que es el valor de la moneda de Ucrania en los últimos días, hubo un desplome de esa moneda el 22 de julio. O sea, hace 8 días. ¿Por qué? Porque el peso, lo que es la grivna, que es esta moneda de Ucrania, costaba 70 pesos el 21 de julio. O sea, nunca se ha mantenido al valor
similar al peso. Siempre ha sido centavos de peso mexicano, ¿sí? Entonces, esta valía 70 centavos, por ejemplo, el 21 de julio. Pero se desplomó el 22 de julio y ahora vale 56 centavos. Estamos hablando de una proporción muy grande, hablando de ese tipo de moneda. Y se ha mantenido en valores negativos, de tal forma que ahorita ya vale 55 centavos, o sea, bajó más. Dirás, un centavo, sí, pero estamos hablando de un valor proporcional respecto a lo que valía. Y entonces, ¿afecta el entorno económico a la moneda? Sí, pero ¿qué factores son? Precisamente la producción que tengan en el país, entre otras cosas. Y digo, si un país tiene bienes, capital y demás, pues está bien, pero también en este caso influye mucho la producción que se tenga, el valor de la producción del país, que es el Producto Interno Bruto. Y mientras se tenga más actividad y mientras se tenga más producción, entonces mientras el país se vuelve más indispensable, entonces también lo va a hacer su moneda. Y hay países que se han mantenido así de fuertes. Ahora, ¿cuál es la moneda más cara del mundo? La moneda más cara del mundo cuesta 66 pesos con 37 centavos. Y es el dinar kuwaití. O sea, en Kuwait utilizan esa moneda. Y cuesta 66 pesos con 37 centavos. ¿Cuándo costó más? El 20 de marzo de 2020, precisamente con la pandemia del COVID. 78 pesos con 54 centavos. O sea que si tú hubieras comprado dinares kuwaitíes en febrero de 2020, tal vez en los primeros días de marzo, entonces hubieras estado ganando ya para el 20 de marzo una buena cantidad de dinero. Porque fue cuando subió. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que después bajó. Entonces es lo que les explico. Generalmente la moneda hace un pico. Cuando estamos frente a una crisis, la moneda frente al peso a veces hace un pico. Y ese pico quiere decir que sube el precio de el valor de esa moneda frente al peso. Pero después va a volver a bajar. Caso, ejemplo, aquí espero que no me odien los Bitcoin livers. Yo la verdad, yo no soy de la idea de esa moneda. No me gustan los activos digitales. Y en este caso, yo considero que, por ejemplo, este dinar kuwaití es una buena opción, pero también la proporción de la inversión es más alta. Pero digo, es dinero real. Ahora, tampoco vamos a ser anticuados. Si la Bitcoin se empieza a utilizar como tipo legal, pues adelante. Hay que trabajar con lo que hay. Pero al menos aquí en México todavía no es una moneda de curso legal la Bitcoin. La Bitcoin sí es un activo digital, pero como tal el Banco de México todavía no respalda la Bitcoin. Ahora, hay lugares donde sí se ha respaldado. ¿Dónde se ha respaldado la Bitcoin? Tengo entendido que, por ejemplo, en España, en lugares como España, y hay algunas empresas que ya aceptan criptomonedas como moneda de cambio. No sé si es Bitcoin, puede ser Ethereum, no sé. A lo mejor Dogecoin, quién sabe. Ahorita las más famosas creo son lo que es la Bitcoin y el Ethereum, pero insisto, ahí ya es decisión de cada quien. Yo no sé qué respalda los activos digitales en este caso. La verdad no he entrado tanto al estudio de la materia, pero te puedo decir que hay monedas que valen mucho y que son de curso legal. Y pues de esto, entonces hay que considerar por qué será tan cara la moneda de Kuwait. En este caso,
tienen exportaciones de petróleo, entonces ellos trabajan el petróleo. Nosotros también somos productores de petróleo, pero ellos también tienen altas operaciones. Cuando estamos hablando de petróleo, generalmente los países árabes y no sé, otros relacionados con los mismos tienen una alta producción. Por eso en el año 2016 nos vimos muy impactados con la crisis del petróleo, porque en realidad por el bajo precio del barril se empezó a dejar de producir lo que son los barriles de petróleo, el crudo, vaya. Se dejó de producir y entonces tuvimos un impacto en el año 2016 por la crisis petrolera, lo cual yo especulo, si tuvo impacto también en lo que son las tarifas de los impuestos, porque para el año 2018 ya teníamos, por ejemplo, cambios en las tarifas del impuesto sobre la renta que se aplica a personas físicas, empezaron a incrementarse. Lo que vienen siendo en los rangos. Y todo eso sucedió también por una cuestión inflacionaria, porque de acuerdo con el artículo, si no mal recuerdo, es el 152 de la ley del impuesto sobre la renta, no la tengo aquí, pero es en donde vienen las tarifas aplicables. Si se rebasa cierto rango de inflación, cierto porcentaje en un lapso de 4 años, entonces tiene que haber un cambio en las tarifas del impuesto sobre la renta. Entonces, pues yo creo que sobre monedas... no, espérenme. También tenemos una moneda muy prometedora. Tenemos aquí el yuan. Si estamos hablando del yuan, el 15 de agosto del 2008 estaba a $1.34. ¿Y ahorita cuánto cuesta frente al peso mexicano? $3.02. Hoy, 30 de julio de 2022. Y pues sabemos que obviamente en el caso de China estamos hablando del gran dragón que está produciendo bastante y que de alguna manera hace temblar a muchos mercados. Vaya, China es productor y manufacturero. Y estamos hablando de que en tecnología y en otro tipo de bienes donde se trata lo que es el metal, el acero e incluso el titanio, se pueden observar ciertos precios que están por debajo del precio del mercado. Por ejemplo, en el caso de la tecnología, pues entonces ellos tienen cierta producción de chips que hace que se aminore el costo, sobre todo cuando había una crisis de la producción de chips. Yo creo que ellos se vieron un poco menos impactados, pero de igual manera, aquí ¿qué sucedió? Que el 20 de marzo de 2020 fue la subida abrupta del yuan frente al peso mexicano. El yuan comenzó a valer $3.02. Y entonces, ya antes de esa pandemia, antes de la pandemia valía, por ejemplo, ¿qué les gusta? El 28 de febrero valía $2.80. O sea, fue una subida muy abrupta. Por eso les digo, las crisis a veces, o bueno, casi siempre, son como una herida. Después de la crisis queda la cicatriz. Y esa cicatriz se ve reflejada en el peso. Y bien, por mi parte sería todo. Espero que te haya abierto un poco el panorama. Si se te antoja invertir, pues espero que esto te sirva. Obviamente cada quien sabe en qué moneda invierte, cuál moneda le conviene. Pero no es tan sencillo. Hay que observar muy bien los factores económicos. Y pues obviamente nadie te avisa cuándo va a haber una crisis. Lo que es una crisis es muy impredecible, pero existen de repente algunas señales que debes de considerar
y en este caso pues hay que tomarlas muy en cuenta, sobre todo las cuestiones relacionadas con el entorno económico en otros países, porque recuerden una cosa, no estamos solos. México no es el centro del mundo. México interactúa con otros países, entonces hay que observar también cuál es la inversión extranjera de México, cuáles son los socios comerciales de México, cuáles tratados tiene México, ¿sí? Entonces, mientras observemos eso, más o menos vamos a saber cómo impacta una crisis a México. ¿Por qué? Porque si un país no tiene una relación comercial con alguno que tiene una crisis, el impacto generalmente va a ser menor frente a otros que tienen una relación comercial directa. Y eso se puede ver también en lo que es la balanza comercial, el incremento, el decremento de las importaciones y exportaciones en el mundo. Pero bueno, ya para no cansarlos, que estén muy bien, espero que les sirva esta grabación y nos vemos después en YouTube. No olviden entrar a www.lawandcorp.com. Próximamente vamos con la siguiente ronda de entrevistados y de igual manera no se olviden de leer los próximos artículos que vamos a estar publicando en la revista. Que tengan un excelente fin de semana y muy buenas inversiones. Hasta luego.